Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. ¿Cuáles han sido los efectos de la Fed en el mercado financiero desde la última reunión? Y veremos algunos gráficos de los activos principales. Realmente un enfoque primario siempre los índices, luego veremos todo lo demás. Soy Giancarlo Brisco, para quien no me conoce, vivo en España desde el 2014 y trabajo como scalper profesional, dado que me he especializado mucho en esta, digamos, especialidad y tengo una larga experiencia en análisis macroeconómica. El objetivo del webinar de hoy es proporcionar a todos vosotros una visual clara y algunos puntos clave de los gráficos de algún instrumento para que podáis utilizarlo como guía en vuestro trading. Antes de empezar, recuerdo también que encontráis en la página CFD Más un montón de informaciones sobre las diferentes herramientas que ofrece este broker, entre lo cual podemos ver un canal Telegram gratuito por los clientes y la importantísima herramienta de Trading Central. Os invito a todos vosotros para recibir más informaciones de escribir un correo a info@cfdmas.com. Vamos a empezar inmediatamente hablando un poco de lo que será, lo que ha pasado con la Fed. Aquí podemos ver, como siempre, nuestro gráfico sobre el porcentaje medio de drawdown que hemos tenido desde la última crisis del 2008, donde llegamos a más de un 60%, y luego desde el marzo 2009, cuando empezó esta larga racha alcista, perdonadme, que prácticamente son ya más de 10 años que seguimos a la alza. Vamos a estudiar claramente la situación actual. Notáis cómo en este momento, a pesar de alguna pequeña movimiento a la baja, la direccionalidad alcista recuperada a final del 2018 se ha recuperado con grande fuerza. Incluso hemos hecho nuevo máximo histórico. Todo esto claramente pone una grande duda a todos los operadores sobre la capacidad de los índices americanos, en particular el S&P 500, que, como sabemos, el índice de referencia mundial, de poder seguir subiendo. Y sobre todo la pregunta del mundo entero es cuándo tendremos el gran corto. Hoy vamos a enfocar un poco sobre lo que ha hecho la Fed el pasado 18 de septiembre, y sobre todo viendo un poco los efectos que ha tenido en el mercado. Sabemos que el mercado había descontado ampliamente ya desde el principio de septiembre. Lo vemos, el corte de los 0,25 de tipo. Esto significa literalmente una enorme cantidad de liquidez que ha entrado en el mercado. La Fed prácticamente de nuevo ha sido maestra en la gestión de la política monetaria, y estamos otra vez, como podemos decir, una nueva guerra de la divisa, porque ahora todos los bancos centrales han empezado a o inyectar liquidez o a cortar tipo. Sabemos que el Bank of England y el Bank of Japan han hecho la misma cosa. La China no ha perdido absolutamente tiempo en ese aspecto. Solo nosotros hemos hecho una mala copia, ¿no? De esta inyección de liquidez. Mario Draghi se ha limitado a 20 billones de euros al mes, mientras la Fed claramente ha inyectado de golpe una cantidad enorme. Eh, Esto significa primeramente una cosa importante. ¿Qué significa toda esta liquidez del mercado? Porque no significa solamente que el mercado sube, ma sobre todo aunque son medidas temporáneas, pero son medidas que pueden mantener el mercado alcista hasta 12 meses más, antes, a lo mejor, porque siempre son hipótesis que se ponen en el banco, antes que a lo mejor empiece una corrección o una inversión potente. Eso dependerá de muchísimos factores. Sabemos que una cosa importante, tenemos una cantidad de liquidez a disposición. Por lo tanto, toda esa liquidez que de todas formas está disponible con los rendimientos de los bonos prácticamente cerca de los cero, y
para mí es muy improbable ver grande caída, propio porque hay demasiados elementos que pueden sostener el mercado. Algunos hablan de recesión. La Fed en ese aspecto ha hablado de algunos señales, pero realmente nosotros no tenemos una señal clara de recesión. Son hipótesis, son algo que se espera. Eso claramente no significa que no debemos tener cuidado, mas tener cuidado no significa no operar a la baja o comprar solamente. Significa que el mercado nos demuestra claramente cuánto ha cambiado la situación. Significa simplemente que una recesión aún no existe, por lo tanto, estadísticamente sabemos que cuando la Fed corta los tipos, según lo que ha pasado en los últimos 100 años, normalmente el mercado americano subía unos 10-15% los 12 meses después. No es un caso que además la proyección de la Fed muestra que es una potencial principio de recesión a partir del julio 2020. Ahora tenemos otros factores que no significan necesariamente que a julio 2020 el mercado bajará. Puede bajar mañana como puede bajar nunca. Simplemente tenemos en cuenta una cosa, que la Fed puede hacer una cosa que no pueden hacer otros bancos centrales, un nuevo estímulo monetario. Esto es una cosa importantísima porque la Fed aún no ha inyectado una liquidez, toda la liquidez disponible respecto a lo que ha puesto hace 2 años. Hablamos de 750 billones de dólares. Por lo tanto, en el caso extremo podemos tener una super inyección de liquidez. Y claramente nos entendemos también sobre lo que está haciendo Trump. Trump hará de todo para mantener el mercado alcista. Los tweets de Trump, como veis, afectan un poco el mercado, le dan un golpecito a la baja, luego vuelve a la alza. Un día se pelea con la China, el otro día le dan beso y abrazo. Y como veis, la cosa cambia poco. Lo que sí es interesante tener claro es que eh, la cantidad de dinero que la Fed ha hecho entrar en el mercado es talmente alta que verdaderamente es difícil en este momento pensar a una caída del mercado. Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es tener claro un par de cosas. Que sí, hay algunos señales preocupantes. Sobre todo me gustaría que entendáis una cosa. Prácticamente lo que ha pasado después de la reunión del Banco Central Europeo. La cosa interesante es que los tipos conectados al préstamo a bancos comerciales han subido casi del 10%. Alguien habrá escuchado esta noticia, pero es una cosa interesante porque la Fed para cubrir la demanda de liquidez ha inyectado 75 billones de dólares y no han sido suficientes. Y esto lo ha hecho en 4 días. Luego ha decidido inyectar otros 75 billones hasta el día 10 de octubre. Todo esto en unos 15 días. Para que entendáis la cantidad que ha sido puesta al interior del sistema, pensáis que esta cantidad prácticamente corresponde más o menos a 5 años y medio de QE europeo. O sea que puede imaginar prácticamente lo que ha entrado en el mercado, ¿ok? Y esto es un señal preocupante porque según la estadística, esa cosa, la última vez que se ha visto una cosa de este tipo fue en el 2008. Perfecto. Y todo lo que ha pasado es verdaderamente raro, pero la cosa que más efectivamente nos tendría que alarmar un poco no es cómo este hecho, es que la falta de transparencia de la FED. Uno de nuestro encuentro os había dicho cómo se habla que la FED había podido agrandar de forma oculta una parte de la deuda, algo que no se dice y por lo tanto esto nos lleva a una conclusión importante. Si nosotros, por ejemplo, recordamos la triple A de rating que fue dada a Lehman Brothers justo un poco antes que llegó el famoso quiebre, notáis cómo la situación es complicada y claramente es la falta de transparencia conlleva en el tiempo una falta de confianza. Falta de confianza que luego podrá ver tranquilamente al interior del mercado. Mientras sigo hablando, como siempre recuerdo, podéis dejarme pregunta o cualquier, digamos, duda o comentario que queréis dejar
al interior de la chat que está a vuestra disposición. Dicho esto, quiero recordar también que la situación de la Fed es tal que no podéis absolutamente pensar a que el mercado pueda caer de forma vertical, por lo menos tan fácilmente, y por lo tanto nuestra visualización del mercado debe seguir manteniéndose alcista. Sin duda, no podemos excluir también esta semana una corrección, y eso hace parte de la natura del mercado. Mucho, por ejemplo, eh, me han preguntado también sobre toda la actividad que está haciendo Trump, si efectivamente puede ser algo que puede afectar luego en el tiempo al mercado. ¿El problema cuál es? Que de fondo, por ejemplo, la forma de ponerse de Trump, aunque parece un poco exagerada, en realidad es algo que no está mal puesto en la situación actual, porque un hombre fuerte es algo que se necesita a este punto. Y por lo que es del impeachment, que también me pedís si puede afectar los mercados, sinceramente la única cosa que te puedo comentar en este punto, eh, vamos a verla así. Donald Trump no puede realmente eh, poner demasiado punto negativo en el mercado, porque él no puede dejar caer el mercado. Por lo tanto, si no queremos poner elementos negativos de forma continua, sobre todo por esa cuestión del impeachment, la cosa que ha hecho Trump ha sido sencilla, o sea, ha bajado la agresividad sobre la cuestión de los aranceles USA China, y de momento a otro Trump empieza a dar un poco de positividad al mercado, porque tenéis en cuenta una cosa, es una cosa utilizarla ahora mismo para mantener el mercado en un rango controlable, entonces está bien, pero si luego la situación se complica demasiado, y en ese caso el oso puede levantarse mucho, y a este punto le vendría muy mal a Trump, porque como he dicho, no puede llegar, o por lo menos se intentará no llegar a noviembre 2020 con dato macroeconómico negativo, y por supuesto un mercado accionario a la baja. Okay. Este es el problema. Claro, Trump no quiere un acuerdo que no se cumpla en su totalidad, manda mensaje de distensión, pero el problema más del impeachment por sí mismo, siempre el problema de la guerra de la arancel, porque aquí es una exhaustión total. Son ya un año y medio y seguramente seguiremos otro año como están las cosas, ya los dije. Y, y aunque hay alguna apertura de parte de la China y hay conversaciones positivas, etcétera, etcétera, el problema es que hasta que no tenemos un acuerdo no va nada. Entonces, ¿el problema cuál es? Tenemos que verlo siempre en una visual política. ¿Qué significa? Si a lo mejor Trump es capaz de llegar a un acuerdo un poco antes de la elección, pero claro, en este caso tendrá que ha negociado mucho con la China, porque la China claramente no es estúpida, por cuanto es más diplomática de Trump. En este momento sabemos de todas formas que a partir de la semana que viene se volverá a una mesa de negociación, y veremos qué empieza a subir de todo esto. Y esperemos que por fin Trump logra empezar un camino de tranquilidad, donde las dos partes encuentran un acuerdo satisfactorio y por supuesto a todo beneficio de los mercados financieros. Estoy empezando hace poco, no lo sé si son 10 minutos, estoy haciendo una introducción sobre el efecto de la Fed en el mercado financiero, pero te repito, José, pues estamos aquí, no te preocupes, de todas formas, se dejará una grabación y podrá verlo todo el tiempo que quiera. Esto es para conectar un poco la cuestión del impeachment, que claramente ha preocupado, pero repito, la guerra comercial, a menos que no abre a una guerra total,
no llevará a ninguna caída vertical del mercado, como también el Brexit o cualquier otra cosa, impeachment, Sexy Gate o todo lo que puede ser en Estados Unidos. La cosa importante que me gustaría que os enfocáis es cómo la Fed logra mantener bien el mercado. Tengáis en cuenta una cosa, que por cuanto el mercado ha bajado bastante, vamos a agradar un poco el gráfico, se den cuenta siempre lo que ha pasado anteriormente. Aquí estábamos en el momento peor y la Fed empieza a decir que va a no subir más los tipos. Luego de no subir los tipos, en 6 meses hemos llegado a cortar los tipos. ¿Lo veis? Y aunque esto empieza antes de la reunión, notáis una cosa. A junio el mercado subía, ya lo descontaba. Agosto, final de agosto, principio de septiembre, el mercado ha vuelto a subir. El mercado ya lo descontaba. Ahora el problema cuál es, si Giancarlo, nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? Porque el margen es verdaderamente poco a la alza, si no llega una fuerte volatilidad y al mismo tiempo con esos benditos 3.000 puntos que no se quieren romper, pero al mismo tiempo me dice, más si esto empieza a caer a picado, el problema es siempre mirar la cosa en términos de mínimo creciente. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y seguiremos por ahora no teniendo problemas. El nivel más importante que tendremos que recordar por ahora, por este mes, son los 2.822. Luego lo vamos a dibujar. Esto es un nivel clave ahora mismo, como también el mínimo de mayo-junio 2.727. Esto es la clave para mantener el año alcista, al mismo tiempo no solamente el año. Digamos que hay dos posibilidades, porque ahora a la luz de los datos y de lo que ha hecho la Fed, tenemos más datos, pero claro, necesitamos ver cómo abre el mercado de octubre, porque normalmente antes que empiece el famoso rally de Navidad, y si por quien no sepa qué es un rally de Navidad, es cuando en la última parte del año, normalmente empieza entre diciembre y enero, cuando el mercado americano empieza a empujar fuerte al alza, normalmente se forman grandes máximos o normalmente grande máximo histórico. El año pasado de todas formas lo hemos tenido, pero en súper retraso. Y esto no significa que la situación se deba repetir igual. Al contrario, después de esta grande subida que hemos tenido hasta prácticamente mitad de abril, el mercado prácticamente ha hecho su normales correcciones, pero sigue aquí. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos ahora, ya que la próxima reunión de la Fed será justo antes de Navidad? Me parece 18 de diciembre, pero a lo mejor no me acuerdo bien. Tendré que ver el calendario. De todas formas, la semana antes de Navidad es cuando tenemos la última reunión. El mercado podría respetar una pauta, ¿por qué no? Pero necesitamos que el mercado me demuestre la voluntad de hacer esta pauta. Lo que es importante en este momento y seguir con mucha atención la evolución de este movimiento, porque eventualmente aquí podríamos tener una ligera fase bajista por los próximos 2, 3 semanas por lo menos. Pero esto mucho dependerá de la noticia que llegan. Por ahora, repito, aunque el mercado se ha caído un pelín, tampoco ha cambiado mucho porque no hemos visto grandes situaciones problemáticas. Nosotros en este momento tendremos que recordar, os he añadido un nivel importante por esta semana que es el 2.959. Este nivel que ha sido ya tocado 3 veces este mes de septiembre es un nivel clave porque si el S&P a lo mejor lo puede hacer ya mañana o esta noche, lograría perder este nivel con grande violencia y parece que todo apunta a esta zona, debería llevarse para atrás una buena caída también de los otros índices. Luego veremos también el DAX, que ha amplificado mucho esta caída. En este caso, el primer objetivo es un acercamiento de la zona 2.925, 2.938. A partir de aquí, tenemos que verificar los niveles que os he dicho antes, 2.822 y 2.727. Sí, 27. Estos son los niveles que tenéis que recordar absolutamente. Espera que lo voy a poner mejor. Y por lo tanto, uno está aquí. Esperad un momento. Todo lo demás
no me interesa porque son charlas. La gente que habla de inversiones no puede decir esa cosa con una tranquilidad y con una facilidad enorme, porque no es así. El mercado sigue alcista desde enero y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Primariamente, por fin se ha acabado la temporada un poco pachucha de Wall Street, ¿no? Donde el mercado sí se mueve, pero luego se mueve 3 4 días y luego ha respetado larga fase de lateralidad pesada, se cierra en un rango muy estricto de 50 puntos. No ha sido un mercado fácil, por eso los operadores esperan siempre a partir de octubre para operar con más fuerza el mercado americano, porque es cuando entramos cíclicamente en la parte mejor del año de Wall Street. Los movimientos más fuertes que sean al alza o a la baja normalmente se concentran siempre en esta temporada. Y por eso la cosa más importante que tenemos que hacer en este momento es tener un poco de paciencia porque el mercado empieza a moverse muy bien, el SP empieza ya, aunque tenga excursiones pequeñas, pero tiene movimiento rápido. Por ejemplo, la apertura, podemos ver un gráfico a 5 minutos, la abertura que ha tenido, por ejemplo, hoy, muy buena. Mirad, ha hecho una caída de unos 20 puntos, un poco más de 20 puntos. Y esto prácticamente en la primera hora, como veis, una maravilla. El día de ayer lo mismo, se hizo una pequeña caída, luego pasado los primeros minutos de contratación, todo este largo hasta el cierre, una maravilla, otro 30, 40 puntos. Como veis, esto ya empieza a moverse durante, si alguien ha visto un poco el SP los meses pasados, antes no era muy fácil ver un día así. Y por lo tanto, si tenemos en cuenta que la tendencia actual se queda bajista, digamos así, bajista entre paréntesis, la cosa importante que a nosotros nos interesa es verificar si se verifica esta caída, dónde se parará. Como he dicho, tenéis varios puntos. A partir de aquí tenemos que ver si no empieza una aceleración del precio. Pero de todas formas, tenéis enfocad siempre vuestra cabeza en una visual alcista. Si de todas formas todo estos mínimos crecientes no se pierden o no tenemos, por ejemplo, ese ha sido el único momento del año donde realmente hemos tenido un riesgo bajista, seppur mínimo. Cuando hemos tenido las correcciones del 30 de julio hasta el 5 de agosto, el SP ha hecho una caída importante, son 200 puntos en 4 días. No es altísimo, pero era alto. Si aquí el precio, cuando hacía el pullback, no rompía este mínimo, si rompía este mínimo aquí, es muy probable que teníamos una aceleración. Pero me gustaría que os concentréis siempre en una cosa. El mercado, si no pierde este mínimo, ¿cómo vamos a hablar de inversión de largo plazo? Estamos siempre allí. Según lo que yo he podido ver, el truco que podrían utilizar en los próximos meses es romper a lo mejor esta zona de mínimo, hacer una grande aceleración, por ejemplo, hasta el 2600, 2500, y luego girarlo prepotentemente a la alza y en poquísimo tiempo llevarlo a ser nuevo máximo histórico. Esto podría ser una posibilidad y no puedo esconder que no lo pueden, que lo pueden hacer porque quien manda el mercado tiene toda la herramienta para crear movimientos de este tipo y lo hemos visto. Al mismo tiempo, pero por ahora, si no acelera la volatilidad, no nos queda otro remedio que esperar. Y para hacer una nuevas compras, por lo menos tenemos que recuperar mínimo los 3004. Pero más importante en este momento, este nivel que es el 3023. Okay. Si este nivel se romperá bien a la alza, no porque es un máximo relativo, porque es una zona muy importante donde ha habido fuerte manipulación. Máximo histórico está sobre los 3030. Si rompemos este nivel y lo mantenemos eh, al nivel semanal o mejor, tendremos una ruptura con velas bastones o grande volatilidad, entonces el mercado estará listo per el famoso objetivo. Os había dicho 3051, 3077. Y esto como primero, más en realidad la estadística nos dice que el SP podría, si mantiene toda la situación actual, llegar a subir de la zona actual otros 600 puntos en un año. Como veis, hasta que no tenemos señales contrario, cualquier cosa se diga no vale.
porque el mercado en este momento sigue en fuerte tensión alcista y aunque haya momento correctivo, no tenemos ninguna posibilidad de abrir corto multidía por más de una semana, 10 días en la mejor de la hipótesis. Y por lo tanto hay que tener cuidado porque como habéis visto las inversiones a la alza son rápidas. Y esto, aunque claro, significa que en el tiempo algo pasará, pero hasta que no pasa, nosotros haremos siempre la cosa más lógica, porque tanto tener razón a nosotros nos interesa. Decir, yo había dicho que el mercado caía no nos sirve a mucho, nosotros lo que nos sirve es sacar provecho de la tendencia actual y lo que tenemos que hacer es buscar eventualmente el punto en lo cual acabará esta corrección porque si va a ser muy fuerte os aseguro que la subida será espectacular. Si no lo será, tendremos que esperar una ruptura fuerte a la alza, que de todas formas 50, 100 puntos lo pueden garantizar. No será mucho en términos multidía, pero con el SP un rendimiento muy interesante y se puede cabalgar sin problema. Dicho esto, vamos a echar un vistazo ahora a los otros índices americanos. Lo que nos interesa es ver un poco también la situación de los otros índices. En este caso vamos a pillar el Dow Jones y vamos a ver un poco cómo va la cosa. Situaciones que se mantiene un poquito más peligrosita por el Dow Jones que mantiene una debilidad bastante alta, aunque, repito, la zona clave para evitar profunda caída debería ser vista en la zona aquí de los 26.300. Sinceramente, aunque caiga un poco más, cosa que puede hacer el precio necesita una caída muy fuerte. Esto claramente tenemos máximo decreciente, lo que será muy interesante ver el cierre semanal, porque de allí seremos capaz de ordenar un poco la situación. El nivel que tenemos que mantener en este momento es el área de los 27.000 puntos. Esto nos garantiza el mantenimiento de la presión alcista. Y por lo tanto, la cosa importante que tenemos que hacer es verificar si podemos efectivamente tener una rotura de los 27.327, entonces zona de máximo para volver a comprar. Recuerda siempre que la presencia de una vela como esta en una vela diaria siempre es una señal muy fuerte de tendencia. Claramente siempre se dice a lo mejor esperar los días siguientes para ver la bondad de esta vela, porque efectivamente aquí el 11 de septiembre tuvimos este subidón y luego ya se queda aquí, pero de todas formas no ha cambiado absolutamente nada. Lo mismo discurso lo podemos hacer por el Nasdaq, porque, espera que lo pillo, porque efectivamente la situación es infinitamente igual. Ahora, quiero ver si lo tengo por aquí. Más preciso, uso 2000, o sea, podría ser esto. Ok. Y esto nos dice literalmente, no, he pillado el FTSE, perdonadme, o soy yo que no lo veo, me he hecho ciego. Allora, un momento solo, allora, Spine, ecco, aquí está, perdonadme. Allora, lo que yo quería decir efectivamente que aquí la situación es prepotentemente interesante porque lo que siempre recordamos que en el caso del FTSE, del Nasdaq 100, recordad siempre que la mayoría de la liquidez que está saliendo de toda esa actividad viene directamente de la Fed. Por lo tanto, como la mayoría ¿cómo puedo decir? De la empresa que participan a este listino, a la lista de empresa cotizada, necesitan mucho dinero en inversiones. Hay empresas tecnológicas, biofarmacéuticas, y por lo tanto es necesario tener en cuenta que en el caso en el cual el precio empieza otra vez a subir eh, con fuerza, es muy probable que podemos subir a la alza muy pronto. La cosa importante que tenemos que hacer es tener en cuenta que el Nasdaq tiene una altísima probabilidad
de volver a subir. Algunas proyecciones hablan, no lo sé, son un poco optimistas, pero con Nasdaq no es imposible, de un acercamiento a 8.400, 8.500. Yo personalmente me gustaría en este momento ver si se rompe bien esta zona del 8.000, porque sí, que a partir de aquí, teóricamente una subida de 150, 200 puntos es muy probable. La situación de monitorear en este momento nos dice que el Nasdaq necesita una ruptura, pero de alguna zona importante que ahora os voy a decir. Primariamente el nivel, uno de los niveles que tiene que recuperar en el corto plazo está posicionado aquí en los 7.772. Ok, lo pongo más. Ahí está. Ok, si recuperamos este nivel, tenemos grande importancia. Este nivel está rodeando esta zona. Este es un nivel muy importante porque si el precio logra mantenerse en esta zona, la probabilidad alcista es muy alta. Si al contrario este mínimo lo vamos a perder, uno de los objetivos que es más probable en la próxima semana sería el toque de la zona de los 7.531. Ok, vamos a ver. Perdonadme un momento. Ahí está. Y esto es la zona que tenemos que seguir con mucha atención. Si efectivamente perdemos este nivel y sobre todo el último baluarte lo ponemos en los 7.418, en este caso, os aseguro que la situación empieza a ponerse verdaderamente negra. Y por lo tanto, ojo ahora lo que pasará aquí en la próxima semana. De todas formas, si al cierre del viernes, o sea, mañana, veremos una caída muy fuerte, hemos tenido también el dato del PIB, no tan exaltante, prácticamente está allí, pero el 2% se crece, ojalá tendríamos esos números nosotros. Lo que debe de quedar claro, que cuando el mercado se encuentra en situaciones como esta, hay que tener mucho cuidado porque puede crear movimientos muy repentinos y lo que tenemos que hacer es entrar después de este movimiento. No podéis pensar de adelantar un movimiento. Si alguien está corto, que ponga un stop razonado y que se pille su riesgo. Pero no es que a la primera vela contraria va en el pánico. Ese tipo de trades son muy difíciles de hacer, sobre todo cuando el mercado está en una volatilidad bastante baja. Y esto podría abrir claramente, normalmente cuando hay esta fase muy lateral, entre paréntesis, como más o menos ha sido septiembre, porque respecto a después de esta grande subida, son 3 semanas que más o menos estamos siempre allí, que no es un rango muy alto y claro que se prepara algo, pero hasta que no salimos bien del rango, realmente, aunque podemos detectar un movimiento, no tenemos la confirmación. Por lo tanto, mi consejo personal es de no intentar adelantar un movimiento, sino de seguirlo. Mejor perder unos puntos que claramente no entrar al final, pero cuando hay un movimiento impulsivo, siempre los primeros 3, 4 días, siempre hay margen enorme para entrar. Por lo tanto, no hay ningún problema en ese aspecto. Si pero queremos hacer la grande operación, vamos con cuidado porque realmente con un mercado donde la máquina algorítmica es la dueña del mercado, yo personalmente os invito a la grande prudencia porque operar en ese tipo de mercado, que sea intradía, scalping o semanal, de todas formas pide una atención enorme. Por eso os invito a seguir con mucha atención los movimientos que se harán en los próximos días en el mercado americano. Hablamos un poco del DAX, porque claramente aquí con toda la noticia negativa que llegan de la pobre Alemania, pobre no, porque como sabéis, eh, la Unión Europea parece más el Cuarto Reich que propio la Unión Europea. La cosa, digamos, interesante de la situación es que el DAX hoy ha hecho un movimiento muy interesante y me gustaría verlo con mucha atención porque el DAX ha hecho una recuperación importante
está muy cerca de lo, ha llegado muy cerca de lo máximo anual y ahora viaja por aquí. Esta tarde hemos tenido un movimiento interesante. Veamos un gráfico a 15 minutos, lo vemos mejor. Notáis cómo después de la fuerte caída de hace 3 días, el mercado en este momento, aunque el SP ha caído un poco, se ha quedado aquí. Una situación interesante porque por la próxima semana lo que tenéis que seguir con mucha atención es una eventual ruptura de los 12.000, este nivel aquí, 316, el más importante se coloca aquí los 12.351. Si este nivel efectivamente podrá ser recuperado, tenemos un altísimo probabilidad de un ataque al nuevo máximo. Notáis como el DAX respecto al SP tiene siempre una movimentación interesante. ¿Qué quiero decir? Siendo el índice menos manipulada entre paréntesis, menos, es más manipulado, perdonadme, mejor dicho, porque tiene menos volumen respecto al SP, por lo tanto es más fácil moverlo y por eso el DAX es famoso para hacer caída enorme y recupero rápido del 50% o hay días donde recupera el 100% directamente en el mismo día. Esto no es un caso, porque es mucho más fácil que hacerlo. Hoy lo mismo se pensaba a una caída picada vertical y puntualmente vuelve aquí. Solo que esta vez respecto al movimiento correctivo del día 23 ha sido mucho más fuerte y sigue en vida. Será muy interesante ver mañana si el DAX logra mantener la zona de los 270 y 250. Si esta zona la mantiene, lo que hemos asistido hasta ahora se confirmará como una simple corrección y por lo tanto no tenemos mucho que decir. Simplemente recordad que el DAX tiene un nivel clave en el 12.080, 12.107, la zona soportiva más fuerte por esta semana, y tendremos que verificar si efectivamente eh, esta zona, si perdida, podría dar una buena caída. De todas formas, más allá de cualquier afirmación, digamos, de tipo de corto plazo, la cosa más importante es que el DAX no me pierda el área de los 12.000, 11.900. Si esta zona empezará a perderse, podemos sí decir con grande tranquilidad que el DAX puede empezar una fuerte aceleración bajista e incluso intentar hacer nuevo mínimo respecto a lo de agosto. Pero por ahora mantenemos la visual alcista porque no hay mucho que decir. Seguramente a partir de la semana que viene tendremos mucho más claro cuál será la dirección del precio. Yo claramente mantengo una aptitud alcista también en el DAX porque estoy convencido que hay una alta probabilidad, tenemos un tiempo, veremos octubre, el DAX no solo puede llegar a su máximo histórico, que es más o menos en la zona de los 13.600, sino que es capaz de mejorarlo y acercarse a la zona de los 14.000. Mucho dependerá de cuánto será la fuerza alcista del SP. Teniendo en cuenta dónde está el DAX, no estoy hablando de algo tan imposible, porque el DAX es famoso para hacer movimiento de 1.000 puntos en pocos días y lo ha hecho muchísimas veces. Por lo tanto, no estamos hablando de un duende, sino de algo realmente concreto. Hasta que pero no tenemos la ruptura del área de los 530, 550, yo la veo muy difícil que empiece una fuerza alcista más concreta. Como veis, hay que ir punto por punto y seguir el mercado prácticamente al día a día, porque hacer previsiones tan grandes como veis es prácticamente imposible. El mercado está con una volatilidad mortal. No se prácticamente yo creo que este mes de agosto, después de año pasado, hace 2 o 3 semanas bastante tranquila, pero luego en general, realmente el mercado siempre se mueve y se mueve bien. Por lo tanto, mi consejo es de no exagerar con la operativa si no sabe lo que estáis haciendo y de no tiraros en el mar sin defensa, porque no poner un stop loss, sobre todo con los índices, corresponde a un suicidio prácticamente preparado y confirmado. Aparte de esto, mm, quiero evadir un pedido, me habéis pedido Amazon. Vamos a echarle un ojo, aunque eh, no tengo preparado el gráfico, pero a algún nivel lo tengo en la cabeza y veremos un poco, yo te digo mi opinión claramente porque más de esto no puedo hacer. Dame solo un momento que tengo
apuntado a algunos niveles, pero más o menos creo que sé lo que te interesa. Sí es un interés claramente, creo que por la compra. En mi opinión, la primera cosa que hay que hacer es ver si la caída se para, porque el primer nivel que hay que recuperar son la zona del 1780, más o menos, y luego hay que verificar con mucha atención si Amazon logra mantener la zona de los 1670, 1660. Eso significa que si por acaso la caída de Amazon logra romper este mínimo, la situación se podría complicar, aunque yo por ahora no veo grande posibilidad de caída, aunque porque más abajo ahí veo grande resistencia a nivel de soporte. Por lo tanto, verifica con atención esta zona, esto lo te puedo decir, y si la zona se mantiene y volvemos por encima de este máximo decreciente, una compra y dejarla correr es algo muy viable. Tenemos en cuenta una cosa, si hablamos de intereses puramente especulativo, no lo sé la disponibilidad que tiene, realmente no te lo voy a pedir ni algo, pero por el coste que tiene esta empresa, claramente son empresas que se compran los retrocesos y se mantiene meses, años. Así que realmente hacer una especulación yo no la veo una buena idea porque yo también compro bastante blue chip americana, pero la compro siempre en determinada zona que me calculo y prefiero cavalcar o por lo menos descargar la mayoría cuando ya se llega a cierto punto. Que Amazon sí que Bezos ha descargado parte de acciones, pero eso no significa que la empresa va mal, simplemente que en este momento se vive una fase lateral y que comprar se puede comprar exclusivamente cuando realmente todo empujará con fuerza al alza. Sinceramente, Amazon la veo una grande idea, pero debido al grande coste, claramente pide un capital importante. Opino que hay que esperar de todas formas un mínimo que demuestre un buen punto de compra y por lo menos allí luego se puede gestionar la posición con un criterio o como siempre, si alguien tiene una cartera muy grande, utilizar opciones financieras para cubrir. Ok. Sí, especulaciones no, sino como Warren Buffett. El problema de fondo es que las acciones independiente del instrumento que utiliza, simplemente si tú trabajas como Warren Buffett, como tú dices, ya sabes lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando el precio toca cierto mínimo, sigue acumulando, ¿no crees? Por lo tanto, es inútil que yo te diga algo que tú sepas ya, porque si trabajas a largo plazo, se utilizan la grande caída o los grandes retrocesos para comprar y acumular nuevas posiciones. No es necesario tampoco calcular con tanta precisión esta zona. ¿Entiendes? Luego depende, te repito, siendo una acción que cuesta mucho, dependerá exclusivamente de cuánto quiere invertir. No lo quiero saber, ni quiero que lo escriba porque son informaciones personales. Vamos a ver rápidamente un par de cosas porque me interesa un poco, ya que el tiempo nos está acabando, vamos a ver oro y petróleo porque el petróleo está en una situación muy interesante por lo menos prácticamente porque ha cerrado el gap que tuvimos el famoso lunes, donde volvió el precio a 62 y prácticamente en un espacio de tiempo verdaderamente corto, como veis, el precio ha prácticamente en menos de 10 días, el precio ha cerrado este grande gap. ¿Qué podemos hacer en este momento? Es verdad que aquí la situación es siempre la misma, más allá de la pelea entre la OPEC, el fracking y todas esas cosas que se ha leído y dicho tanto. Lo que más nos interesa en este momento es entender si efectivamente el petróleo tiene fuerza para seguir subiendo. Lo que puedo decir con una cierta tranquilidad que efectivamente después de la grande caída del año pasado, el precio se mantiene aún en un rango potencialmente de acumulación, de larga acumulación. Estamos hablando que todo esto podría ser una acumulación de todo el año y que el año, a lo mejor no sé si este año,
pero a partir del año que viene podría empezar una nueva vuelta alcista. Claramente lo hecho que será del gap no promete nada bueno y tendremos que ver con mucha atención cómo se comportará en los $55. Esto puede ser un poco un soporte intermedio. Una ruptura a la baja con violencia no abre la puerta a por lo menos al acercamiento de los $50. Pues algo claramente aquí veremos con calma qué nos espera. Sinceramente, no creo que el petróleo puede seguir cayendo tanto sin una pauta, pero de todas formas para volver a comprar me sirve una inversión clara, buena y de calidad. Si no tengo una inversión rápida o una mínimo de acumulación con una vela de ruptura importante, no es posible comprar el petróleo. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es verificar si por lo menos volverá por encima de los $58. En este caso se intentará verificar porque esta es una zona que yo tenía marcado desde tiempo y guarda caso el 62 me lo ha respetado bien, lo ha rechazado inmediatamente. Por lo tanto, viendo la altísima volatilidad del petróleo, la cosa más importante es en este momento entender cuál será la tendencia siguiente. Si claramente muchos de vosotros han hecho ese gran corto, era clarísimo, pero claramente ese movimiento, como ha sido bastante intenso, necesita una pauta. Y como claramente, por lo que puedo ver, hay algún señal aún no confirmado de exhaustión del movimiento, la cosa que a mí me interesa es verificar efectivamente si la ruptura de los $55 me puede dar una caída más. Claramente quien está dentro puede seguir tranquilamente súper protegido o claramente descargando una buena mitad de la posición que está en curso para seguir a corto. Quien aún no ha entrado, como ha cerrado el gap, sinceramente he esperado un momento en los próximos días para ver si el movimiento puede seguir o no. Hablando del oro, me gustaría un poco comentar la situación, porque el exceso de lo cual yo he hablado cuando llegó aquí en la zona de 1500, no sé si lo dije aquí también, pero creo que sí, pero hay muchos webinars he dicho que yo he cerrado mi posición más grande del oro al 1500 porque era el nivel clave. Cuando he visto esa subida, no me he tirado el pelo porque yo he entrado en 1339 porque cuando llega aquí ahora el problema es entender si esto es una fase acumulativa o no. Es una situación complicada, pero tenéis en cuenta que si salen las tensiones, el oro puede tranquilamente empezar a subir con violencia, pero repito, ha llegado demasiado rápido a una zona objetivo que era cerca de 1563 y luego tenemos la 1600 y esto no es una buena cosa porque una subida de ese tamaño no se veía, o sea, por lo menos un movimiento de $200 no se veía desde el 2013. Por lo tanto, ahora lo que a mí me gustaría pillar es un buen retroceso. Por ejemplo, la ruptura de 1483 podría dar una buena caída, por lo menos $50, y luego buscar un acercamiento a la zona de 1400 para probar a volver a comprar claramente a un buen precio. Si no lo sabéis, y esto lo tenéis que saber, la dificultad en tradear un activo como el oro no viene de sus movimientos, sino también de quién lo manipula. Y quién manipula el oro son directamente los bancos centrales. Si los bancos centrales finalmente han rompido una zona desde 5 años que no se rompía, evidentemente han decidido que el precio tiene que subir. Y por lo tanto, ahora mismo la tendencia es súper alcista y por lo menos, si no vamos por lo menos por debajo de una zona compresa entre el 1350 y 1300, es verdaderamente difícil hablar de una inversión de tendencia. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser en buscar una acumulación o un punto clave donde podemos entrar. Porque entrar en lo máximo en este momento es extremadamente peligroso. Evitar absolutamente de entrar en ruptura porque el mercado ya ha hecho su movimiento más fuerte y no lo sabemos si este 3 meses puede regalarnos algo más. No veo grandes márgenes en este momento, me puedo equivocar obviamente, pero en este momento la prudencia es doble, porque como veis, a nivel diario sí te puede divertir, pero el gráfico que tenemos delante nota que el rango se quedando allí 1500, 1540, es un rango muy difícil donde sube, baja y en cualquier momento se puede crear un movimiento muy importante. ¿Ok? Dicho esto,
podemos poner el punto final. El tiempo se me ha acabado, ma de todas formas en la próxima sesione veremos di analizzare algo más. Un'ultima cosa que, justo para daros una indicación, porque sé que a alguien claramente aquí le gusta mucho el Forex, una indicación por la libra, porque ahora entramos en el vivo de la cuestión del Brexit. Aunque el precio en este momento está volviendo a caer, echado un vistazo a este 1.2275 en un soporte muy fuerte. Si por acaso este nivel no se pierde, tenemos una buena probabilidad de volver a subir, porque el 1.26 ha llegado muy cerca a este nivel que era y es mi objetivo, pero claramente mucho dependerá de cuánto se mantiene la apreciación del dólar. Pero en este momento la libra vive una fase relativamente tranquila, pero repito, tenéis mucho cuidado porque aquí cualquier momento, a cualquier día de cualquier hora del día, de la noche, puede tener un movimiento complicado de gestionar. Y cada tanto, consejo personal, evita de poner stop muy grande. Stop muy grande no significa stop de 20 puntos. Intenta mantener un rango entre 50 a 80 puntos. Porque si por acaso llega un movimiento súper, no podéis hacer nada. Así que ojo a este par. Señores, muchísimas gracias para vuestra participación. Nos vemos la próxima semana con otro encuentro que vamos a planificar. Por lo tanto, seguid siempre con atención la página de CFD+, donde yo y otro colega vamos a hacer periódicamente webinars sobre cualquier tipo de tema y análisis dedicados a lo instrumento más importante. Por lo tanto, os recomiendo visitar la página periódicamente y sobre todo echar un vistazo al broker, a la plataforma y como siempre cualquier duda o pregunta info@cfdmas.com. Nosotros nos vemos muy pronto. No me queda que desear a todos un buen cierre semanal. Espero que la semana de trading haya ido muy bien para todos vosotros y naturalmente un gran fin de semana de descanso. Un fuerte abrazo y hasta pronto.